Bienvenidos, este es el segundo video de la unidad número 5, Dinámica de fluidos. En este video abordaremos los siguientes contenidos: presión atmosférica, absoluta y manométrica. Medidores de presión, por ejemplo, el barómetro de mercurio y los manómetros. Fuerza de empuje y principio de Arquímedes. Pero antes, abordaremos el último tema del video anterior. Antes de comenzar con los contenidos que acabamos de mencionar, vamos a realizar un ejercicio de la prensa hidráulica. En la imagen de la izquierda vemos el esquema de la prensa hidráulica, en donde se muestra el fluido confinado en el conducto y además los dos émbolos. El émbolo más pequeño, que puede deslizarse a través de las paredes, está siendo sometido a una fuerza F1, y el émbolo 2, que sostiene el automóvil, está siendo sometido a la fuerza F2 debido a la presión del fluido. Recordemos que como los fluidos son incompresibles, estos transmiten la presión de una manera íntegra. El cambio de presión que se experimenta debido a la fuerza F1 en el émbolo 1 se puede percibir por completo, ese cambio de presión, en el émbolo 2. Esa presión se transforma en fuerza al actuar sobre la pared del émbolo, sobre el área 2. Ok, entonces vamos a utilizar estas dimensiones, área 1, área 2, fuerza 1, fuerza 2, para poder calcular la fuerza que necesitamos aplicar para levantar ese automóvil. En la imagen de la derecha nosotros vemos una prensa real, ¿verdad? Una prensa real que está levantando un automóvil. En la actualidad, pues esas prensas hidráulicas no tienen un pistón en el centro de la plataforma que levanta el automóvil. Generalmente está a un costado, pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Ok, este es el ejercicio que vamos a resolver. Dice, un elevador de automóviles ejerce una fuerza sobre un pequeño pistón. Entonces estamos hablando del pistón de la izquierda. Una fuerza F1, por ejemplo, que tiene una sección transversal circular. Ok, el émbolo es circular, cuyo radio es 5 centímetros. Esta presión se transmite mediante un líquido a un pistón que tiene un radio de 15 centímetros. Sería el pistón de la derecha. ¿Qué fuerza se ejerce sobre el émbolo de la izquierda? ¿Qué fuerza F1 se ejerce para poder levantar el automóvil que pesa 13.300 newtons en el émbolo 2? Ok, entonces lo primero que tenemos que recordar es que si estamos a la misma altura, como era en el caso anterior, que el fluido estaba a la misma altura, la presión en 1 es igual a la presión en 2. Pero la presión es igual a la fuerza entre el área, entonces fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Eso es lo primero que tenemos que plantearnos. Luego, como lo que nos interesa es la fuerza que se hace en el émbolo izquierdo, que hemos llamado F1, vamos a despejar F1. Al despejar la fuerza F1 nos quedaría F2 por área 1 entre área 2. Solo pasamos a dividir pasamos a multiplicar el área 1 hacia la derecha. Entonces, hemos pasado a multiplicar el área 1 a la derecha y nos quedaría como F1 igual a área 1 entre área 2 por F2. ¿Cuál sería el valor del área 1? El área 1 es el área del émbolo pequeño donde se aplica la fuerza F1, es decir, el círculo de radio 5 centímetros.
Aquí lo hemos puesto como pi por r cuadrado y r lo hemos expresado en notación científica, pero no es necesario hacerlo en notación científica. Podemos escribirlo como 0.05 metros, por ejemplo. O incluso, si lo queremos, podemos dejarlo como 5 centímetros. Observen que en la parte de abajo también vamos a escribir una cantidad en centímetros y entonces se nos eliminarían los centímetros cuadrados entre los centímetros cuadrados. No tiene relevancia si lo dejamos en centímetros, en metros, no importa. Entonces ponemos pi por r al cuadrado y abajo lo mismo, pi por r cuadrado. Como decía antes, las unidades se van a cancelar, ya sea metros cuadrados o centímetros cuadrados se van a cancelar. Hacemos esta operación, pi por el radio al cuadrado, abajo también pi por radio al cuadrado, dividimos y luego multiplicamos por el valor de la fuerza F2, que es 13.300 newtons. De nuevo, no es necesario escribirlo en notación científica. Al hacer esa división de áreas y multiplicarlo por 13.300 newtons, obtenemos 1.480 newton. Y ese sería el valor de la fuerza que tenemos que hacer para elevar el automóvil que pesa 13.300 newton. Es decir, que para levantar 13.300 newtons tenemos que hacer aproximadamente 1.500 newtons de fuerza. Casi estamos hablando de la décima parte, un poco más de la décima parte. 1.300 newtons, por ejemplo, sería la décima parte del peso del automóvil y estamos haciendo 1.480, pues es una fuerza relativamente pequeña comparada al peso del automóvil. De esta manera nosotros podemos encontrar la fuerza necesaria para obtener una segunda fuerza. Y de la misma manera nosotros podemos buscar un área, una razón entre las áreas para poder obtener una multiplicación de fuerza requerida. Por ejemplo, si nosotros queremos multiplicar la fuerza por 10, entonces área 1 entre área 2 tiene que darnos 10. Quiere decir que el área 1 tiene que ser 10 veces el área 2. En el caso que querramos que la fuerza 1 sea mayor que la fuerza 2, ¿verdad? En el caso que querramos que la fuerza 1 sea 10 veces menor que el peso que tenemos que levantar, entonces área 1 entre área 2 tiene que darnos un décimo, o sea 0.1. Básicamente es jugar con los números para encontrar el factor que queremos, ya sea multiplicar por 10 la fuerza o dividir por 10 la fuerza, etc. Presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión debida al peso del aire. Sin embargo, tenemos que considerar que la atmósfera no está constituida por fluidos en reposo y tampoco de densidad uniforme, puesto que son gases. Y los gases se comprimen con la presión. Entonces, no es cierto que el aire esté en reposo y no es cierto que el aire tenga una densidad uniforme, eso hay que tenerlo claro. La presión atmosférica va a cambiar con la altura, análogo a lo que sucede con la presión en una piscina o en el océano, que a medida que descendemos, la presión aumenta. Sin embargo, no es tan simple como la presión hidrostática en el agua, porque como lo dije antes, son gases y los gases se comprimen. Entonces hay una complejidad en esto en el que a medida vamos subiendo, el aire es más liviano, es decir, que la densidad del aire no es fija, sino que está cambiando con la altura también.
y eso lo convierte matemáticamente un poco complejo. Pero para fines prácticos, nosotros lo que tenemos que tener claro es que entre más altura hay menor presión atmosférica, porque la columna de aire que hay sobre nosotros es menor. En la imagen de la derecha nosotros podemos apreciar eso. Las viviendas que están en la parte baja tienen sobre ellas una columna de aire más grande que las viviendas que están sobre la montaña. Por lo tanto, la presión atmosférica en las viviendas que están en la parte baja será mayor que la presión atmosférica en las casas que están sobre la montaña. Si alguien viaja a un lugar cuya altura sobre el nivel del mar es mucho mayor a la altura en la que esa persona vive, muy probablemente sentirá fatiga y otros síntomas, pues al ser menor la presión atmosférica, como va a un lugar más alto, la presión atmosférica va a ser menor, y entonces la densidad del aire en ese lugar va a ser menor. ¿Qué quiere decir? Que se va a encontrar menos oxígeno por cada litro de aire que se respire. De nuevo, si nosotros viajamos de una zona más baja a una zona más alta, estaremos en un lugar con menor presión. Al tener menor presión, la densidad del aire será menor y por lo tanto habrán menos moléculas de oxígeno en ese aire. Por lo tanto, nos vamos a sentir agobiados. Veamos a continuación un experimento para observar los efectos de la presión atmosférica. ¿Cómo explicamos lo que sucedió en el experimento? Cuando nosotros evaporamos agua, el vapor de agua ocupa el espacio de la lata, el espacio interior de la lata. Pero cuando nosotros colocamos la lata sobre el agua, ese vapor se convierte nuevamente en líquido. Sin embargo, cuando el vapor de agua se convierte en líquido, este ocupa un menor espacio. Por lo tanto, deja un vacío, un espacio sin ocupar dentro de la lata. Este espacio provoca que la presión dentro de la lata disminuya. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que en el exterior de la lata nosotros tenemos la presión atmosférica, representada por las flechas de color negro. Esa es la presión atmosférica. Al inicio, esa presión atmosférica también estaba dentro de la lata, pero como nosotros convertimos el vapor de agua que había dentro de la lata en agua, el volumen dentro de la lata disminuyó y la presión en el interior de la lata ahora es menor que la presión atmosférica. Entonces, si tenemos por fuera una presión mayor y por dentro una presión menor, pues va a haber una fuerza resultante hacia adentro de la lata. Y esto es lo que genera que la lata se comprima. No es la persona que está haciendo el experimento la que comprime la lata, sino que la presión atmosférica es la que aplasta la lata. Esto mismo sucede, por ejemplo, cuando un submarino baja demasiado, a demasiada profundidad.
La presión en el exterior es mucho más grande y las paredes del submarino no son suficientemente fuertes como para detener esa diferencia de presión, como para soportar esa fuerza. Y por lo tanto, pues puede haber aplastamiento. ¿Qué es lo importante de observar acá? Que cuando la lata está en el aire en condiciones normales, sin vapor de agua ni nada de eso, la presión atmosférica actúa por fuera y también por dentro. Por lo tanto, no la aplasta, porque la fuerza que se genera desde afuera hacia adentro es la misma que se genera desde adentro hacia afuera. Sin embargo, al convertir el vapor en agua líquida, repito, queda un vacío y por lo tanto la presión en el interior disminuye. Esto es lo mismo que sucede cuando nosotros tomamos una botella de plástico y empezamos a succionar el aire que está dentro de la botella. ¿Qué es lo que sucede? Que la presión en el interior disminuye y entonces la botella se empieza a aplastar. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica está presionando por fuera y la presión que hay dentro es menor que la presión atmosférica. Esto mismo explica el por qué no se derrama el agua en estos tipos de dispensadores. Estos dispensadores no tienen un sello en el cual impida que el agua salga del dispensador. En esta parte de acá ustedes pueden ver que no hay ningún empaque ni nada por el estilo. De hecho, nosotros podemos levantar un poco la botella y no se sale el agua. A pesar de que el nivel del agua pueda estar a esta altura, el agua no sale por acá. ¿Por qué se da esto? Bueno, lo que sucede es que por acá, arriba del cuello de la botella, hay un charco de agua. En ese charco de agua actúa la presión atmosférica. La presión atmosférica puede entrar por esta rejilla de acá, por esa rendija. La presión atmosférica entra por acá y actúa sobre el nivel del agua, sobre toda la superficie del agua. Quiere decir que la presión atmosférica está actuando a ese nivel. ¿Qué sucede con esta agua que está aquí? Pues esta agua que está en toda esta parte tiene un peso. Toda esa agua tiene un peso, pero ese peso, esa presión esa presión hidrostática debido a esta columna de agua es menor que la presión hidrostática que se ejerce acá. Entonces, por esa razón, el agua no sigue subiendo el nivel, el agua no sube de este nivel, permanece a ese nivel. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros empezamos a sacar agua y entonces el nivel del agua comienza a bajar hasta que la boca de la botella queda descubierta. Es en ese momento que el aire ingresa a la botella y el aire ocupa un parte del lugar acá. ¿Qué sucede allí? Que este aire que está en la parte posterior, ese aire está a una menor presión. Ese aire está a una presión menor que la presión atmosférica. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, por mala suerte la botella de agua que nosotros compramos tiene por acá una rajadura? Tiene un pequeño orificio. Ese orificio es tan delgado que no permite que el agua salga por la misma tensión superficial o por la cohesión en el agua, pero no actúa de igual manera con el aire. Es lo suficientemente eh, grueso como para que el aire ingrese. Si eso sucede, la presión atmosférica ingresa. Y ahora, pues aquí tenemos presión atmosférica más presión hidrostática, pues ahora sí. Ahora
esta presión va a ser mayor que la presión atmosférica sola. Y entonces es que tenemos derramamiento de agua. Por eso cuando hay un agujero, se derrama el agua. Entonces, la presión atmosférica es la que mantiene esta columna de agua en su lugar, siempre y cuando no haya ingreso de aire por la parte superior del recipiente. Otra de las cosas que suceden debido a la presión atmosférica es nuestra respiración. La presión atmosférica es la que se encarga de llenar nuestros pulmones de aire. ¿Qué es lo que pasa? Para respirar, el diafragma se contrae. Cuando el diafragma se contrae, se crea un vacío parcial dentro de los pulmones. Y ese vacío parcial, en otras palabras, significa de que la presión dentro de los pulmones es un poco menor que la presión atmosférica. Cuando se crea esa diferencia de presión entre los pulmones y la atmósfera, pues hay un desplazamiento de aire hacia el interior de los pulmones. Y es en ese momento que el aire ingresa a nuestros pulmones, debido a esa diferencia de presión. Como lo mencionamos antes, estamos inmersos en la atmósfera terrestre y debido a ello estamos experimentando presión. Aunque no lo sintamos, pues para nosotros es normal, hay una presión de más de 100.000 pascales en toda la superficie de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos una pelota de playa y abrimos la válvula, esta no se va a inflar. ¿Por qué sucede? ¿Por qué es que no se infla a pesar de que estamos a una presión tan alta? Porque la presión atmosférica está actuando tanto por el orificio de la pelota, o sea, en el interior de la pelota, pero también está actuando desde fuera. Entonces, las fuerzas que se generan son iguales y opuestas y se anulan. Por esa razón, la pelota no puede ser inflada por sí sola por la presión atmosférica. Ahora, supongamos que un buzo está en la superficie del mar, en una lancha. La presión a la que está sometido el buzo es la presión atmosférica. Luego se sumerge 20 metros. La presión a la que está sometido el buzo es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. A esta presión le llamamos presión absoluta. ¿Por qué se le llama presión absoluta? Porque es la presión total que se está ejerciendo sobre la persona. La presión cero es equivalente al vacío total. Es decir, si no hay ningún fluido alrededor nuestro, eso sería una presión cero. Si nosotros pudiésemos estar dentro de una habitación con presión cero, sería catastrófico, porque la presión sanguínea, por ejemplo, alcanzaría una diferencia de presión con el exterior demasiado grande y entonces comenzaríamos a sangrar. Los gases en el interior de la sangre también se expandirían y sería una muerte terrible. Por esa razón y por muchas otras razones, pues los astronautas deben de usar un traje espacial. Y pues si no fuese así, prácticamente lo que habría sería un hinchamiento de todos los gases en el interior de nuestro cuerpo y moriríamos. Entonces la presión absoluta es la presión a partir de eso, de no tener nada a nuestro alrededor, ninguna presión, esa es la presión cero. En esas condiciones no podemos vivir, porque nosotros estamos adaptados a este ambiente, a una presión considerablemente alta, que ya mencionamos antes el valor, ¿verdad? Que sería la presión de una atmósfera. Como repito, la presión en el espacio es cero. ¿Por qué?
porque allí no hay gases que nos estén rodeando. Recordemos que el aire está presente alrededor de la Tierra debido a la gravedad de la Tierra. Entonces el gas está siendo atrapado eh, por nuestra atmósfera. Y pues debido a eso es que nosotros tenemos ese gas a nuestro alrededor. Sin embargo, al salir de la atmósfera ya no hay gas, sino que lo que hay es vacío. Y allí la presión es cero. Entonces la presión medida desde ese cero se le llama presión absoluta. Es decir, que ahorita, aunque no sintamos presión en nuestro cuerpo, pero sí hay una presión. Nosotros podríamos leer ese valor de presión, de lo que vamos a hablar más adelante. En el Everest, la presión atmosférica es mucho menor que la presión atmosférica a nivel del mar. Al nivel del mar, la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Al nivel del mar, 100 kilopascales. En el Everest, la presión es de 34 kilopascales, es decir, como la tercera parte, ¿verdad? Esa sería la presión absoluta en esos dos lugares, ¿verdad? A nivel del mar y en el Everest. En la imagen de la derecha nosotros podemos ver lo que ya decíamos antes. Este buzo está, si está, digamos, en la superficie, él no experimenta ninguna, en sus sensaciones del cuerpo, no experimenta ninguna presión porque está acostumbrado a la presión atmosférica. Pero aunque no lo sienta, sí hay una presión, hay un valor de presión allí. Entonces, la presión absoluta sería una atmósfera. Además, si ese buzo se sumerge, entonces la presión absoluta sería de esa atmósfera más la presión hidrostática debida a la columna de agua que hay sobre él. Entonces la presión absoluta mide toda la presión, a partir desde toda la presión atmosférica y toda la presión hidrostática, es decir, toda la presión que experimenta el buzo. Sin embargo, la presión relativa no toma en cuenta la presión en el ambiente, en el exterior, sino solo la diferencia de presión. Es decir, que en este caso la presión relativa solo se va a deber a la presión hidrostática. Ampliemos un poco más este concepto de presión relativa y presión manométrica. La presión relativa o manométrica es sinónimo, ¿verdad? Es lo mismo. Presión relativa, presión manométrica, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es la presión relativa? Bueno, la presión relativa es la diferencia de presión con respecto a la presión que se encuentra en el medio. En nuestro caso, la presión atmosférica. Si estamos a nivel del mar, pues esa presión atmosférica ya sabemos que tiene un valor. Pero si estamos en otra altitud, pues la presión va a cambiar. Ahora, no importa a qué altitud estemos, la presión relativa es la diferencia de presión con respecto a esa presión del medio en el que nos encontramos. Por ejemplo, en la superficie terrestre, la presión relativa es igual a la diferencia de presión con la presión atmosférica. Cuando nosotros pedimos en la gasolinera que calibren a 30 psi las llantas del automóvil, esa será la diferencia entre la presión al interior del neumático y el exterior. No le estamos diciendo a la persona de que la presión del aire de las llantas sea 35 psi, presión absoluta, sino que la diferencia de presión en el interior del neumático y el exterior sea 35 psi. De esa manera vamos a tener pues 35 libras de presión, 35 libras de fuerza en cada pulgada cuadrada.
Esa sería la fuerza que se estaría ejerciendo hacia afuera del neumático. Es decir, que si estamos a nivel del mar, la presión al interior del neumático serían las 35 psi más los 14.7 psi de la presión atmosférica. Es decir, que en total tendríamos dentro del neumático una presión absoluta de 49.7 psi. Repito, si nosotros pedimos en una gasolinera cerca de la playa que nos pongan 35 psi en los neumáticos, la diferencia de presión entre el interior y el exterior es de 35 psi. Pero en el exterior están los 14.7 psi debido a la presión atmosférica. Quiere decir que en el interior hay 14.7 psi más los 35 psi. En total 49.7 psi, que sería la presión absoluta. La presión relativa son 35 y la presión absoluta 49.7. Entonces, en el caso de estar hablando de un ambiente normal como la presión atmosférica, la presión relativa no toma en cuenta la presión atmosférica y la presión absoluta sí. Sería el total de todas las presiones existentes. Contenido 5.6. Medidores de presión. Vamos a ver primero el barómetro de mercurio. Ok, y los manómetros. ¿Qué es un manómetro? Un manómetro es un medidor de presión que mide la presión relativa, es decir, mide la diferencia de presión entre el medio y el fluido al que le estamos midiendo la presión. Ok, entonces, por ejemplo, en el dibujo nosotros tenemos este manómetro que, repito, mide la diferencia de presión. Entonces, mide la diferencia de presión entre este gas que está acá y la presión atmosférica. ¿Cómo mide la presión? Bueno, este medidor de presión consiste en un tubo en forma de U, un sifón, en el cual se ha vertido un líquido de densidad conocida. Por el principio fundamental de la hidrostática, la presión en este punto es igual a la presión en este punto, porque se trata de un mismo líquido conectado en esa U y está a la misma altura. Muy bien, entonces quiere decir que la presión en el punto del lado izquierdo, en el punto rojo, es igual a la presión en el punto derecho, en el punto morado. Ok, esa presión es igual a la presión dentro del líquido, perdón, dentro del recipiente, esta presión P que está acá, ¿ya? Esta presión en este punto rojo y en este punto morado es igual a la presión que queremos medir, ¿verdad? Esta presión es la presión que tiene este gas que está aquí adentro. ¿Ya? Esta presión es esta misma y es esta misma. Ok. Entonces, la presión en este punto morado es la presión que nosotros queremos medir. Muy bien, pero esta presión nosotros la podemos determinar por esta diferencia de presión hidrostática. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a rotular esos puntos como el punto 1, el punto 2 y el punto 3, esos tres lugares.
Entonces la presión en 1 es igual a la presión en 2, como ya lo habíamos dicho. Y además es igual a la presión P que queremos calcular. Luego, la presión en 2 menos la presión en 3 es igual a la densidad por la gravedad por la altura que se muestra en la imagen, esa H que está ahí. Vean de que acá lo hemos hecho bastante cualitativo. Sabemos que la presión entre más profundo pues va a ser mayor. Entonces la presión 2 va a ser mayor que la presión en 3. Por eso restamos presión en 2 menos presión en 3 y calculamos esa magnitud que sería densidad de líquido que contiene esa U por la constante gravitatoria por la altura, que sería esta altura H que aparece acá, la diferencia de altura entre el punto 2 y el punto 3. Luego, sabemos que en el punto 3 la presión es la presión atmosférica. En este punto de acá, la presión es igual a la presión atmosférica. Lo podemos sustituir. Luego, pues, encontramos la presión 1, despejamos la presión 1, nos quedaría como lo vemos en la ecuación. Y además, como ya dijimos, la presión 1 es igual a la presión que queremos medir. Por lo tanto, la presión en el interior del gas es igual a la presión atmosférica más densidad por gravedad por esa diferencia de altura, H. Entonces, como nosotros no sabemos cuánto es el valor de la presión atmosférica, la única lectura que podemos obtener a partir del manómetro es la diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión al interior del gas que queremos medir, que en este caso es la presión 1 o la presión P, que es la misma. Otro medidor de presión es el barómetro. Este nos sirve precisamente para medir la presión atmosférica, ese término que nos hace falta. Es decir, que nosotros con un manómetro y un barómetro podríamos tener la presión absoluta. Solo con el manómetro podemos obtener nada más la diferencia de presión, es decir, la presión relativa. Repito, con el manómetro nosotros podemos tener la lectura de la presión relativa, es decir, la diferencia de presión del gas o del líquido, del fluido que estemos midiéndole la presión, con respecto a la presión en el exterior, la diferencia de presión entre lo que queremos medir y la presión atmosférica, con el manómetro. Con el barómetro medimos solamente la presión atmosférica. Veamos un video donde se repite el experimento de Torricelli construyendo un barómetro. We're going to make a barometer. And what I have here is a glass tube that's about 800 millimeters long. And I've filled it with mercury almost to the top. Now I'm going to finish filling it so that I get filled all the way to the very top. And then I'm going to put my finger over the end and I'm going to invert it into the mercury. I'm going to set it here and use our clamp to hold it. Now, what's keeping this mercury column so high? It's that atmospheric pressure pushing down on the mercury, pushing this up. And let's see how tall our column is. 744 millimeters. It doesn't matter what size the diameter of our tube is, as long as it's relatively small. You can see this one's really small. I have another one that's almost twice the diameter of this one. You can see that the level is the same in both tubes.
what we're going to do is compare this crooked barometer to the barometer that we already have. And notice it rises to the same level. ¿Cómo se explica el funcionamiento del barómetro? Bueno, esto es algo similar a lo que sucede con la botella en el dispensador de agua. Lo que sucede es que nosotros llenamos ese tubo con mercurio y luego sumergimos la parte del tubo que está abierta dentro del mercurio sin que salga nada de mercurio. Obviamente no se hace como se ve en la imagen, debido a que el mercurio es tóxico y no debemos de tocarlo con la piel. Ok, entonces, bueno, se puede hacer con guantes como lo vimos en el experimento. Y una vez hecho eso, ¿qué sucede? El nivel de mercurio baja hasta cierta altura. En la flecha nosotros vemos que lo que queda aquí adentro de ese tubo es un vacío. Aquí no hay aire. En el tubo no hay orificios y no puede entrar aire. Por lo tanto, lo que queda acá es vacío. No hay nada. No hay moléculas de aire allí adentro. Entonces, en esta parte lo que hay es un vacío casi total, digámoslo así. Porque siempre hay pues algunas partículas de mercurio que quedan por ahí en el tubo, pero por lo demás todo está vacío. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos en esta parte de acá la fuerza de la presión atmosférica empujando hacia perpendicular, ¿verdad? Sobre la superficie del mercurio. Así. Ok. Esa presión atmosférica que tenemos a este nivel, también tenemos dentro del tubo a ese mismo nivel. La presión atmosférica. Y esa presión atmosférica es igual a la presión debida a la columna de mercurio que tenemos acá. Es decir, que esta presión hidrostática de mercurio es igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la presión aquí, en esta parte de acá, es 0. Como no tenemos ningún fluido allí ejerciendo presión, la presión allí es 0. Entonces la presión que tenemos acá es solamente debido a la presión hidrostática. Quiere decir que la presión hidrostática equivalente a 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica en este lugar donde lo estamos midiendo. Acá tenemos una imagen en donde vemos lo que les acabo de decir. Tenemos la presión atmosférica representada por las flechas negras hacia abajo. Esa presión atmosférica que aquí se representa con la presión B es igual a la presión A, que está aquí al mismo nivel. Aquí es esta misma presión por el principio fundamental de la hidrostática. Como aquí tenemos vacío, les decía que esta presión es 0. Entonces la presión hidrostática en este punto es igual a la presión atmosférica. Y esa presión hidrostática nosotros la podemos calcular. La presión en A es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura o la distancia, mejor dicho, entre este punto más alto de la columna de mercurio y la superficie. Acá. Ok. Entonces, esa altura es de 760 milímetros en este caso. Bien, ok. Entonces, sustituimos los valores de la densidad de nuestra tabla de valores o también lo podemos buscar con una mayor precisión.
en algún sitio confiable de internet. En este caso tenemos este valor, la constante gravitatoria, y 0.760 metros. Ahora sí es necesario escribir las unidades en metros, porque todo lo demás está en metros. Luego, después de eso, vemos que metros, metros de acá, pues se cancela con el cubo de aquí, y aquí nos quedaría metros cuadrados. Ok, esta parte que voy a encerrar en rojo, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, es equivalente a Newton. Y aquí tenemos metros cuadrados en el denominador. Entonces tendríamos Newton sobre metro cuadrado, que eso es equivalente a pascales. Entonces aquí tenemos el resultado de la multiplicación, 101.325 pascales. Las unidades son muy importantes y nos pueden decir si tenemos un error en el procedimiento. Esa presión que acabamos de encontrar es la presión atmosférica a nivel del mar. Si nosotros estamos en una montaña, la columna de mercurio va a llegar a una altura menor, es decir, va a descender más. Ya no van a ser 760 milímetros. Puede ser que lleguemos a una menor altura, y entonces esa altura nos va a determinar la presión atmosférica que hay en ese lugar. Ok, para medir la presión arterial puede introducirse un catéter con un sensor de presión dentro del flujo sanguíneo. Este método es posible, pero es invasivo, ¿verdad? Porque tenemos que introducir ese catéter dentro del flujo sanguíneo. Ok, entonces vamos a explicar en este momento un método diferente a ese para poder medir la presión en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Ok, este sería un método indirecto porque no lo vamos a hacer directamente en el flujo, sino que vamos a aplicar una estrategia. Este método consiste en colocar un instrumento alrededor del brazo, como ya lo vamos a explicar. Como no se mide de manera directa, el resultado es menos exacto que el procedimiento anterior, pero nos permite medir los valores de presión sistólica y diastólica, y pues la diferencia entre estos dos, ¿verdad? El proceso se representa en la imagen. Tenemos una vista, en la imagen tenemos una vista axial del brazo, ¿verdad? Un corte, en donde vemos que el brazo está rodeado por una cavidad expandible que se llena con aire, y este aire genera una presión sobre el brazo. Eso es bien conocido por nosotros, ¿verdad? Como pues empieza a bombear aire para aumentar la presión en el manguillo, parece que se llama, en la bolsa, en esa parte, y pues aumenta la presión, y esta presión se mide por medio de un manómetro, como ya lo vimos antes, ¿verdad? Esto que está acá representado es un manómetro. Entonces mide la diferencia de presión del gas que está en el interior de la bolsa de aire y la presión atmosférica, ¿verdad? Eso es lo que está midiendo. Ok, entonces esa presión la podemos medir, la presión de aire que hay dentro de la bolsa. Ese manómetro está conectado a esa bolsa, ¿verdad? De alguna manera. Ok, esa presión que hay dentro de la bolsa, que ya la podemos medir, se transmite a los tejidos
comprimiendo la arteria braquial hasta bloquear el paso de la sangre. Esta lectura va a corresponder a la presión sistólica. Es decir, bueno, aquí nosotros podemos leer en la parte inferior que simboliza cada parte, ¿verdad? De la que está representada ahí. Tenemos la arteria braquial señalada por la letra A. El húmero representado por K sub R. Y así, ¿verdad? Los demás componentes, por ejemplo, M, que es la cámara, ¿verdad? Que es inflada con aire. R, que son tejidos blandos. Y pues en V tenemos una válvula donde podemos extraer el aire cuando nosotros lo deseamos. Y T, que sería el manómetro. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que a medida que nosotros vamos aumentando la presión dentro de la cavidad, esa presión pues va siendo transmitida a los tejidos y de manera que la arteria se va reduciendo, va cediendo a la presión. Cuando esa presión en el exterior esa presión que se agrega en el exterior es igual a la presión del torrente sanguíneo, a la presión máxima del torrente sanguíneo, entonces se detiene el flujo de sangre. Y por lo tanto, en ese momento nosotros podemos tomar la lectura de la presión más alta dentro del torrente sanguíneo que pasa por esa arteria. A esta presión pues se le llama presión sistólica. A la presión más alta en ese momento, en ese lugar, ¿verdad? Ok, ahora, cuando ya se ha tomado esa lectura, comenzamos a disminuir la presión, por ejemplo, extrayendo un poco de aire por medio de la válvula de la que ya habíamos hablado, y entonces la presión empieza a reducirse. Cuando el flujo de aire es permitido en sentido inverso, pues esa presión corresponde a la presión diastólica, ¿ya? Entonces la presión diastólica también se puede medir y ambas se identifican por un sonido característico que se produce tanto cuando se obstruye el paso como cuando se restituye el flujo. Este método es un método no invasivo y por lo tanto es el método que se utiliza con mayor frecuencia. Como repito, pues representa un mayor error en la medida, podría haber un error en la medida, pero es un método no invasivo, no necesitamos estarle metiendo al paciente el sensor de presión dentro de la sangre, ¿verdad? Con un catéter, entonces es la mejor opción. Nosotros hemos visto estos medidores de presión muchas veces. Acá solo muestro dos. Uno que funciona con un medidor de presión que contiene mercurio. Utiliza la presión hidrostática del mercurio. Y el de la derecha que es un medidor de presión diferente. No utiliza la presión hidrostática para medir la presión dentro de la cavidad, sino que es otro tipo de medidor, del cual vamos a hablar un poco, porque como en este video vamos a hablar de los medidores de presión, ya hablamos de varios de ellos, pues también sería importante ver cómo se construyen o cómo funcionan. Entonces a continuación veremos un video de algunos medidores de presión que se construyen. Un esfigmomanómetro o tensiómetro es un instrumento médico empleado para la medición indirecta de la presión arterial. Existen esfigmomanómetros de mercurio, digitales y aneroides. Los dispositivos aneroides tienen las mismas características del mercurial, pero en lugar de un manómetro de mercurio, utiliza un mecanismo aneroide,
lo que le caracteriza por su reducido impacto medioambiental. El esfigmomanómetro aneroide consta de un manguito con una cámara hinchable, un manómetro graduado, un tubo que conecta el manómetro a una pera de goma y una válvula que controla la salida de aire. La toma de la tensión arterial es imprescindible para saber cómo una persona se encuentra en relación a su función circulatoria. Pudimos observar la construcción de un medidor de presión que utiliza la deformación de la cápsula para establecer el valor de la presión. Los diseños de los medidores de presión son diversos y dependen del sistema que se quiere medir y de los avances en ingeniería que se tengan hasta ese momento. Entonces, aunque nosotros vimos cómo se construía un medidor de presión bastante grande y seguramente para presiones bastante altas, pues lo que varía con respecto al medidor de presión en nuestro instrumento para medir presión sanguínea, lo que difiere nada más es el diseño, ¿verdad? Un poco de diseño, pero los principios del funcionamiento siempre son similares o siempre están regidos por un principio físico que permite establecer el valor de la presión. Ok. Contenido 5.7. Fuerza de empuje y principio de Arquímedes. Consideremos en la parte izquierda, en la imagen, una porción del fluido en reposo. Ok, tenemos un recipiente con fluido y vamos a delimitar una parte de ese fluido. Como decir, vamos a agarrar una porción de ese fluido que está representada ahorita por esas líneas punteadas. Obviamente esa porción del fluido es tridimensional, ¿verdad? Es una pieza, ¿verdad? de ese fluido que está ahí adentro. Imaginémonos que nosotros podemos aislar esa parte del fluido representada por esas líneas. Ahora, sobre ese fluido hay fuerzas debidas a la presión que se representan por las líneas rojas circundantes. Ok, esas fuerzas de presión están actuando sobre el cuerpo de agua hacia adentro. Obviamente, también hay una presión opuesta que las contrarresta y por eso pues el agua no se está moviendo. Ya, entonces, acordémonos que la presión no tiene una dirección en específico. Pero como nosotros estamos definiendo ahorita una superficie que delimita nuestra porción de líquido, pues sobre esa superficie se estaría ejecutando esas fuerzas, esas pequeñas fuerzas que se ven alrededor. Ok, aquí hay algo bien importante de tomar en cuenta. Que recordémonos que entre más profundo estamos en un fluido, pues la presión es mayor. Entonces, característicamente o de una manera cualitativa podemos saber que esas pequeñas fuerzas que se ejercen en la parte de abajo van a ser mayores que las pequeñas fuerzas que se ejercen en la parte de arriba. Ok, recordemos eso para más adelante. Ahora, todo fluido que está en reposo, que está en equilibrio, está así porque la suma de todas las componentes es igual a 0. Es decir, que todas las fuerzas que están actuando sobre esa porción del fluido es 0. Por lo tanto, la suma de todas las componentes y de las fuerzas de la superficie debe ser una fuerza hacia arriba de igual magnitud al peso del fluido. ¿Qué es lo que acabo de decir? Bueno, lo que acabo de decir es que todas estas fuerzas que se están ejerciendo debido a la presión en la parte exterior, todas estas fuerzas deben de sumar una fuerza igual en magnitud, pero dirección opuesta al peso de ese fluido. ¿Por qué? Porque esa porción del fluido está en reposo.
pero esa porción del fluido tiene un peso. Está siendo atraído por la gravedad hacia abajo. La presión está haciendo una fuerza igual al peso, pero hacia arriba. Muy bien. Entonces, esa fuerza la representamos acá, ¿verdad? La fuerza debida a la presión. Esa fuerza que está allí, que voy a marcar en este momento, esta fuerza de acá, se debe a lo que dije antes, que la presión en la parte de abajo es mayor a la presión en las partes que están más arriba y generan una resultante de fuerza, hacia arriba. A esta fuerza que está acá, que es igual al peso de ese fluido, se le llama fuerza de flotación o empuje, cualquiera de las dos, fuerza de flotación o fuerza de empuje. Bien, ahora, ¿qué más? Vamos a sustituir esa porción del fluido por un objeto de la misma forma, de forma idéntica a esa porción del fluido. Y lo vamos a colocar allí en vez del fluido. Todas las fuerzas del exterior serán idénticas porque la posición del objeto es la misma. Por lo tanto, la presión hidrostática en cada punto es la misma. Y por lo tanto, esta fuerza que está acá, que es debida a esas presiones, va a ser la misma que en el caso anterior. Ok. De manera que esa fuerza de empuje, esa fuerza que hemos marcado en celeste, que es igual al caso anterior, por lo tanto es igual al peso del fluido que se ha desalojado, al peso del fluido que se ha desplazado. Aquí ya dijimos de que esta fuerza que está en azul es igual al peso del fluido. Entonces, esta fuerza que está en azul en la imagen derecha es igual al peso del fluido. ¿Ya? Es el mismo que el anterior, es igual al peso del fluido, no igual al peso del cuerpo, es igual al peso del fluido. Quiere decir que esa fuerza de empuje que está hacia arriba en la imagen derecha puede ser diferente a esta fuerza de acá. Eso lo vamos a discutir más adelante. ¿Ya? Ok. A esa fuerza ascendente que está en celeste, ya dijimos que le vamos a llamar fuerza de flotación. Esa fuerza de flotación actúa sobre el cuerpo sólido, hacia arriba. Y esa fuerza de flotación es igual al peso del líquido que debería de estar donde está ese cuerpo. Sin importar el peso del cuerpo, eso no importa. Lo que importa es el peso del líquido que debería de estar allí. Ok. El principio de Arquímedes establece que si un cuerpo está parcialmente o totalmente sumergido en un fluido, el fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo de igual magnitud que el peso del fluido desalojado por ese cuerpo. Es decir, que el cuerpo que nosotros estamos colocando en el fluido puede estar totalmente sumergido o solo una parte de él puede estar sumergido. Pero esa parte que está sumergida ya no está ocupado por el líquido o por el fluido, sino que está siendo ocupada por el cuerpo. Esa cantidad de fluido desalojado pesa lo mismo que el cuerpo. Eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? El espacio que ocupan los barriles en la imagen de la derecha, el espacio de los barriles que está bajo el nivel del agua, debería estar ocupado por agua, pero esa agua ha sido desalojada por los barriles. Ok,
ese espacio que ha sido desalojado, ¿verdad? Esa cantidad de agua que ha sido desalojada tiene un peso igual al de las personas más el peso de los barriles. Las personas más los barriles pesan lo mismo que el agua que se ha desalojado. Es decir, que el agua que debería de estar allí, donde está la parte sumergida de los barriles, pesa lo mismo. La fuerza de empuje contrarresta el peso y por eso la balsa está en equilibrio, por eso es que flota, por eso es que no se hunde. Porque la fuerza de empuje, que es igual al peso del agua desalojada, está contrarrestando el peso del objeto, que en este caso es la balsa con las personas. Si una persona más sube a la balsa, pues obviamente el peso del cuerpo va a aumentar. ¿Qué va a suceder entonces? Que los barriles se hundirán un poco más, por lo tanto van a desalojar más agua y por lo tanto el empuje, que es igual al peso del agua desalojado, también va a aumentar. De esa manera, ahora el empuje es más grande, pero el peso de la balsa con las personas también es más grande. De manera que se contrarrestan y siempre están en equilibrio. Para lograr el equilibrio, en este caso lo que sucedió es que se desplazó más agua. Nosotros vamos a representar esa fuerza de empuje con la letra E, o fuerza de flotación, como lo dijimos antes. En términos sencillos, esa fuerza de empuje actúa sobre el cuerpo que está sumergido, ya sea total o parcial, y actúa hacia arriba, de manera vertical. Además de eso, esa fuerza de empuje actúa en el centro de masa del agua, si el agua estuviese allí. Es decir, si nosotros tomáramos el espacio que está desplazando el cuerpo y lo llenáramos con agua, el centro de masa de esa agua desplazada, en ese lugar actuaría la fuerza de flotación. A ese punto, a ese lugar se le llama centro de flotación. Ok, tenemos acá la fórmula, bueno, que proviene de la definición, ¿verdad? El empuje es igual al peso del líquido desalojado. Pero el peso del líquido desalojado nosotros lo podemos expresar también como la masa del líquido desalojado multiplicado por la gravedad. Ok, peso es igual a masa por gravedad. ¿La masa de qué? Del líquido desalojado. Luego esa masa la podemos escribir como la densidad por el volumen. La densidad del líquido. Si es que estamos hablando de un líquido, ¿verdad? Recuerden que esto es válido para cualquier fluido. Entonces aquí yo le he puesto líquido, pero no necesariamente es líquido. Puede ser, tendría que decir del fluido. ¿Ya? Ok. Entonces, la densidad del fluido por el volumen de fluido desalojado. Bien, eso es igual a la masa, ¿verdad? La masa es igual a la densidad por volumen. La densidad del fluido por el volumen desalojado. Eso es muy importante. El volumen es el volumen de fluido desalojado, porque estamos hablando del peso del líquido desalojado. Entonces lo que vamos a tomar en cuenta solamente es el volumen que está sumergido en el fluido, ¿ya? Volumen desalojado o volumen sumergido, como lo quieran llamar. Bien, entonces vamos a ver esta parte, vamos a tratar cualitativamente esta parte. Si nosotros tomamos una pelota y la sumergimos en agua,
vamos a sentir que la pelota nos ejerce una fuerza hacia arriba. ¿Por qué sucede eso? Bueno, por es la fuerza de empuje. Nosotros estamos percibiendo la diferencia entre la fuerza de empuje y el peso de la pelota. Pero como el peso de la pelota es bastante pequeño, en comparación con el peso del agua que desaloja, entonces nosotros sentimos bastante fuerza hacia arriba, que es el empuje. ¿Qué sucede? Si nosotros sumergimos la pelota solo poniéndola sobre el agua, solo está actuando sobre la pelota el peso, su propio peso, ¿verdad? Y el empuje hacia arriba la mantiene flotando, como aparece en la imagen de la derecha. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a hacer fuerza hacia abajo? A medida nosotros sumergimos un poco más la pelota, pues la fuerza de empuje aumenta. Si nosotros sumergimos un poco más, aumenta. Una vez que la pelota está totalmente sumergida, no importa si la bajamos más o si la subimos. La fuerza que vamos a sentir hacia arriba es la misma. Pero allí nosotros podemos observar cualitativamente esto que dijimos acá, que el empuje depende del volumen de líquido desalojado. Si desalojamos más líquido, la fuerza de empuje va a ser mayor. Si no hay líquido desalojado, no hay fluido desalojado, pues la fuerza de empuje será cero, ¿verdad? No hay fuerza que esté siendo efectuada sobre el cuerpo. En la imagen nosotros podemos ver tres casos. En el literal A, el peso del cuerpo representado con el vector azul es de mayor magnitud que la fuerza de flotación. Por lo tanto, el cuerpo se hunde. En el segundo caso, cuando la fuerza de flotación y el peso tienen la misma magnitud, el cuerpo puede permanecer en equilibrio. Quiere decir que si lo colocamos con cuidado a la mitad, sin darle ninguna velocidad, pues va a permanecer allí, a la mitad, y no se va a ir ni hacia abajo ni hacia arriba. Si nosotros lo bajamos con el dedo hasta que llegue al fondo, pues va a permanecer en el fondo. Pero no va a ser debido a su peso, ¿verdad? Sino porque nosotros lo colocamos allí y simplemente él no se va a mover. Si nosotros tenemos en el tercer caso un objeto menos denso que el líquido, entonces el peso del cuerpo, al compararse con el empuje, va a tener algo bien particular. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, así como nosotros lo vemos en la imagen, así, como está en equilibrio, el empuje es igual al peso. Esto es lo que estamos viendo en la imagen. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el empuje es debido nada más a este volumen que está sumergido, nada más a eso. No es el volumen del corcho, es el volumen del corcho sumergido, nada más. O sea, este que estoy marcando en rojo. El volumen sumergido genera este empuje, este de acá. Si nosotros sumergimos todo el corcho, entonces el empuje va a aumentar porque estamos desalojando más líquido. Entonces el empuje va a aumentar. Si nosotros sumergimos por completo el corcho o lo que sea, ese cuerpo, pues como el empuje es mayor que el peso, entonces el cuerpo va a subir, va a acelerar hacia arriba, hasta que quede descubierto una buena parte de él y se equilibren las fuerzas, que el peso del agua desalojada, en este caso agua, sea igual al peso del cuerpo.
en ese momento el objeto va a dejar de elevarse. Ahora, en otras palabras, nosotros podemos ver en el literal A que el cuerpo tiene una densidad mayor que el líquido. La densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido en el cual está sumergido. En el segundo caso, cuando está en equilibrio, la densidad es la misma. Donde nosotros pongamos el objeto, allí va a permanecer. Se comporta como que si fuese parte del líquido. No pesa más ni pesa menos que el líquido que desaloja. Y en el tercer caso, cuando el objeto es menos denso que el líquido en el cual se está sumergiendo, pues ese objeto tiende a dejar descubierta una parte del cuerpo, ¿verdad? Para poder equilibrar el peso con el empuje. Para reducir el empuje, lo único que puede hacer el objeto es sacar una parte de su volumen fuera del líquido. Y eso es lo que sucede. Ahora, también depende de la densidad del líquido en el cual estemos sumergiendo las cosas. Nosotros vemos en la imagen animada, en ese GIF, podemos ver cómo se toma una bola de cañón y se arroja sobre una pila de mercurio. Si nosotros hiciéramos eso en una pila con agua, obviamente la bola se sumergiría en el agua. Pero como estamos colocándola en una pila con mercurio, como el mercurio tiene una densidad mayor a la del acero, pues esa va a flotar. Entonces, la densidad del líquido o del fluido en el cual estemos sumergiendo el objeto importa bastante. Y por eso aparece en la fórmula. El empuje es igual a la densidad del líquido en el cual se sumerge por el volumen desalojado o el volumen sumergido por la gravedad. En la imagen que está abajo de la moneda, nosotros vemos cómo la moneda está flotando en mercurio. De nuevo, si nosotros hacemos eso mismo en agua, obviamente la moneda se sumerge. La densidad del líquido, la densidad del fluido sí importa. En la parte derecha nosotros vemos cómo tenemos el caso típico que se hace en las escuelas de poner un huevo y agregarle sal al agua, ¿verdad? O agregarle azúcar. ¿Qué sucede cuando agregamos sal? Lo que sucede es que aumentamos la densidad del agua. Y al aumentar la densidad del agua, pues nosotros, depende de qué tanto la aumentemos, podemos lograr que la densidad del huevo sea igual a la densidad de nuestra solución salina. Podemos también lograr que la densidad del huevo sea incluso un poco menor que la densidad del líquido. En condición, sin colocarle sal, pues un huevo se sumerge, ¿verdad? La densidad del huevo es mayor que la del líquido. Entonces, cambiando la densidad del líquido, nosotros podemos cambiar el valor de la fuerza de empuje. El peso del huevo siempre es el mismo, pero la fuerza de empuje está cambiando al cambiar la densidad del líquido en el cual está sumergido. En la parte de abajo vemos otro ejemplo de lo que suelen hacer los turistas en el Mar Muerto. El Mar Muerto, por si acaso no lo saben, es un lago, ¿verdad? Que su salinidad es bastante alta, es más salado que el mar. Entonces, la densidad en ese lago, la densidad del agua de ese lago es tan alta que sucede algo parecido a lo de arriba, con lo del huevo. Esa persona está leyendo un periódico y está flotando sobre el agua, ¿verdad? Sin ningún esfuerzo.
Eso no lo podríamos hacer en un río, por ejemplo, o en el lago de Ilopango, por ejemplo. No podríamos hacer eso, porque la densidad es menor y entonces nos hundiríamos más. Si tenemos los brazos levantados, así como lo tiene él, pues nos hundiríamos más, ¿verdad? Nos hundiríamos bastante. Otra cosa, esa fuerza de empuje o fuerza de flotación, como ya lo dijimos, actúa en el centro de flotación. El centro de flotación es el centro del espacio desalojado. Cuando nosotros tenemos un objeto de densidad uniforme, ese centro de flotación, si el objeto está totalmente sumergido, va a coincidir con el centro donde se aplica el peso, ¿verdad? El centro de gravedad. Pero si no está totalmente sumergido o si el cuerpo no tiene una densidad uniforme, entonces no necesariamente el empuje y el peso van a ser aplicados en el mismo punto e incluso no en la misma línea. En la imagen de la izquierda nosotros vemos dónde está siendo aplicado el empuje y dónde está siendo aplicado el peso. Esto sucede así porque el centro de gravedad de la persona está un poco más abajo y el centro de gravedad del agua desalojada está un poco más arriba. Entonces eso generaría un torque, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que las piernas de la persona van a empezar a descender hasta que las dos fuerzas estén sobre una misma línea y ya no haya torque. Si nosotros nos ponemos sobre el agua y no hacemos ningún esfuerzo, pues sentimos que nuestras piernas comienzan a descender, ¿verdad? Si dejamos nuestras manos hacia la parte inferior de nuestro cuerpo. En cambio, en el literal B de esa misma imagen, vemos cómo la persona hace los brazos hacia atrás y eso cambia las cosas porque el centro de flotación cambia de lugar y ahora está en la misma línea de acción que el peso y por lo tanto no hay torque. Y como no hay torque, pues la persona puede permanecer relativamente en equilibrio, ¿verdad? En la imagen de la derecha, pues vemos algo parecido. Tenemos el empuje y el peso. Y pues, ¿qué sucede? Que cuando el empuje está por arriba del peso, el cuerpo es estable porque se está tirando desde un punto más alto, en este caso desde acá, se está jalando hacia arriba de este punto y se está jalando hacia abajo de este punto. Sin embargo, si se hace al revés, por ejemplo en el literal A, se está jalando hacia arriba del punto más bajo y se está jalando hacia abajo de un punto más arriba. Entonces esto es una condición inestable porque con un pequeño movimiento que haga la persona, pues va a haber un torque y entonces esto va a tender a girar de esta manera. Porque las fuerzas están siendo aplicadas así. Por acá y por acá. Esta parte no está bien, vamos a ver, vamos a dibujarla aquí. Ok, aquí. Entonces, esto pues, así como está dibujado, fácilmente llega al equilibrio, pero si lo hacemos de esta manera, pues fácilmente va a haber un giro. Nosotros nos podemos imaginar si tomamos un objeto y lo jalamos de esta parte hacia esta dirección y lo jalamos de esta parte
hacia esta dirección, lo que va a hacer el cuerpo es que va a girar, ¿verdad? Entonces, todas esas condiciones nos determinan cómo va a flotar un cuerpo. En la parte de cómo acomodar las cargas en un barco, de cómo se diseña un barco también, pues todo esto hay toda una ciencia, toda una ingeniería, mejor dicho, alrededor de esto, para pues poder establecer las mejores condiciones, que el barco no se dé vuelta a pesar de altas mareas, ¿verdad? De movimientos bruscos, que el barco esté en equilibrio. Y también la acomodación de las cargas, porque si nosotros acomodamos las cargas de una manera inadecuada, pues fácilmente el barco puede hundirse, ¿verdad? Puede girar, puede entrar el agua y hundirse. Esa es otra de las cosas que podemos ver. Un barco está hecho de acero, sin embargo flota. Flota porque el agua que desaloja es bastante grande. El agua que desaloja pesa lo mismo que lo que pesa el barco. ¿Cómo logra desalojar esa gran cantidad de agua? Pues colocando en su interior espacio vacío o espacio lleno de aire, que es bastante liviano. Entonces, el barco está hecho de acero, pero está hecho de lámina de acero. La mayor parte de su interior está lleno de aire. Entonces, la densidad relativa, o digamos la densidad promedio, densidad promedio, la densidad promedio de ese barco, pues es menor que la densidad del agua. Aunque la densidad del acero sea mayor, ¿verdad? Si nosotros estrujáramos el barco, lo fundiéramos, pues obviamente esa bola de acero se hunde. Pero la forma del barco nos permite desalojar más agua y por lo tanto flota. Bien, vamos a analizar este ejemplo que tenemos acá sobre flotación. Dice, una estatua de oro sólido de 15 kilogramos de peso está siendo levantada de un barco hundido. ¿Qué tensión hay en el cable cuando la estatua está en reposo y totalmente sumergida? Ok, entonces vamos a contestar primero ese literal. La estatua tiene una masa de 15 kilogramos. Ahí dice peso, ¿verdad? Eso sabemos que no es correcto. Es 15 kilogramos de masa. O sea que sería el peso de los 15 kilogramos. ¿Ya? El peso de 15 kilogramos es 15 por 9.8. Y eso nos va a dar el valor en Newton, ¿verdad? Ok. Entonces, esa estatua de 15 kilogramos de oro está en reposo y totalmente sumergida. ¿Cuál sería la tensión en el cable? Para eso, pues, ustedes pueden leer la parte de identificar, plantear. Nos vamos a ir directamente a la ejecución. Y pues lo primero que vamos a hacer es pensar que para determinar la fuerza que está haciendo la cuerda, necesitamos saber qué fuerzas están actuando sobre esa estatua. Sobre esa estatua están actuando tres fuerzas, que las representamos acá. La tensión debida al cable, la fuerza de empuje, representada por este vector pequeño que está aquí, y con la letra B mayúscula. Y por último, esas dos fuerzas hacia arriba, ¿verdad? Y hacia abajo el peso. Vean que el peso es m, la masa por la gravedad, que es 147 newtons. 15 kilogramos por 9.8. Ok. Entonces, nosotros necesitamos saber
cuánto es esta fuerza B, la fuerza de empuje, para saber cuánto es el valor de la tensión. Estas tres fuerzas están en equilibrio porque suman 0, ¿verdad? Porque el objeto está en reposo. Como la estatua está totalmente sumergida, podemos calcular esa fuerza de empuje. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para poder calcular esa fuerza de empuje necesitamos conocer el volumen de agua que desaloja. Y para saber el volumen de agua que desaloja necesitamos saber cuál es el volumen de la estatua. Como sabemos que está hecha de oro sólido, podemos calcular ese volumen dividiendo los 15 kilogramos de oro entre la densidad del oro. Y de esa manera obtenemos el volumen que ocupa esa estatua de oro sólido. Luego, ahora que ya tenemos el volumen, ese volumen de oro es el mismo volumen de agua que se ha desalojado. Es decir, donde está el oro, allí debería de haber agua. Entonces, el mismo volumen de la estatua es el volumen desalojado, porque está totalmente sumergida. Si no estuviera totalmente sumergida, eso no sería cierto. Entonces, como está totalmente sumergida, el volumen de la estatua es igual al volumen de agua desalojado. Ok, ya tenemos en la fuerza de empuje el volumen sumergido. Y ya sabemos la gravedad. Además, sabemos la densidad del líquido también en el cual está sumergido. Ya podríamos calcular esa fuerza de empuje. Ok, entonces vamos a calcular esa fuerza de empuje que es igual al peso del volumen de agua de mar que se desalojó. Aquí lo vemos que está representado de esta manera, ¿verdad? Esto que encerrado en rojo es exactamente igual a la magnitud de esta fuerza de empuje, ¿ya? Y la calculamos multiplicando la densidad del agua de mar por el volumen desalojado por la gravedad. Este volumen desalojado que tenemos acá es el que encontramos aquí. Entonces sustituimos la densidad del agua de mar por el volumen del agua desalojado por la constante gravitatoria. Calculamos las unidades y nos da en newton. Vean que también esto es congruente, ¿verdad? La fuerza de flotación es una fuerza, entonces el resultado de unidades me tiene que dar en newton. No se los puedo poner de inmediato, sino que tengo que verificar que en verdad me da newtons. Porque si no, puede ser que se me haya olvidado multiplicar por la gravedad o que se me haya olvidado convertir algunas unidades por ahí, ¿verdad? Todo debe de ser consistente. Ok, ya tenemos la fuerza de empuje entonces, que sería 7.84 newtons. Y entonces lo que vamos a hacer es despejar la tensión de acá. Vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en Y, que sería igual. Las que van hacia arriba positivas y las que van hacia abajo negativas. Puede ser al revés también, pero nosotros lo vamos a hacer así. El empuje positivo hacia arriba, la tensión positiva hacia arriba, la sumamos. Y el peso negativo, porque va hacia abajo. Todo eso debe de sumar 0. ¿Por qué? Porque la estatua está en equilibrio. No se está acelerando. Bien, ahora lo que vamos a hacer es despejar lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos saber cuánto es la tensión. Entonces la despejamos. Y la tenemos así como aparece aquí. El peso menos el empuje. El peso es 15 por 9.8, que da 147 newton. Y le vamos a restar el empuje, que nos dio 7.84 newtons. Luego de la resta nos queda 139 newtons.
la cuerda solo está soportando 139 newtons. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? De que cuando nosotros sumergimos un objeto en un líquido, para levantarlo vamos a necesitar menos fuerza, siempre y cuando esté sumergido. A medida lo vamos sacando del líquido, pues el peso parece aumentar, pero no es que el peso aumente. Lo que sucede es que el empuje disminuye y entonces sentimos que pesa más. Es lo mismo que cuando nosotros andamos en una piscina bastante tiempo y luego salimos de la piscina. Nos sentimos más pesados, pero no es que estemos más pesados, es que ya nos acostumbramos a que nuestro peso que sentimos en los pies sea menor. Estamos siendo levantados por el empuje del agua. Entonces en el agua nos sentimos casi flotando, ¿verdad? Y por eso cuando nosotros salimos, percibimos una gran diferencia en el peso, aunque sabemos que no es el peso el que cambia, lo que cambia es la fuerza de empuje. El literal B nos pide calcular la tensión cuando está en reposo y fuera del agua. Cuando está fuera del agua, pues no hay empuje. Y como no hay empuje, la tensión es igual al peso y la tensión sería igual a 147 newton. Este es un ejercicio para ver qué tanto hemos comprendido los contenidos anteriores y este. Y pues estamos hablando de la misma estatua de oro y la vamos a colocar en un recipiente con agua de mar sobre una báscula. Tomamos la lectura que indica la báscula y luego lo que vamos a hacer es suspender la estatua dentro de la báscula, del agua. Entonces, primero pesamos el recipiente solo con agua de mar. Eso es lo que hacemos primero. Solo lo pesamos con agua de mar. Luego metemos la estatua y tomamos la lectura nuevamente. Entonces, dice aquí de que cuando hacemos eso, cuando suspendemos la estatua, cuando la sumergimos, el valor se incrementa 7.84 newtons en el primer literal, ¿verdad? Entonces, al inicio teníamos una lectura y cuando nosotros lo sumergimos en el agua, la lectura pues aumenta en 7.48 newtons. Ya lo que obtenemos acá es 7.48 newtons más que la lectura anterior. Ok. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad que tenemos que evaluar es si disminuye 7.48 newtons o si permanece igual. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál de estas opciones es? ¿Verdad? De estas cuatro opciones. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es aplicar las leyes de Newton. Si nosotros colocamos esa estatua ahí dentro, pues sabemos que la estatua recibe una fuerza de empuje que ya calculamos antes, que era 7.84 newtons hacia arriba. Ok. Pero, por consecuencia, debe de haber una fuerza de reacción igual y opuesta. Esa fuerza de reacción se genera sobre la báscula. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros sumergimos esto, el nivel de agua aumenta y el recipiente está soportando en su parte inferior la presión debida a la presión hidrostática de esta columna de agua de mar. Sabemos que aunque esta parte de acá no está cubierta por agua de mar, eso no interesa porque el nivel de agua sube y por lo tanto la presión acá es debida nada más a esa altura H. Entonces, allí es donde se aplica esta fuerza de reacción.
como aumenta el nivel de agua, pues aumenta la presión y esa presión en esta área de acá se convierte en fuerza, una fuerza hacia abajo, igual a la fuerza de empuje. Entonces, lo que ganamos en fuerza de empuje lo está soportando la báscula. ¿Ya? Ok. Muy bien. Entonces quiere decir que si hay una fuerza más hacia abajo, la báscula va a percibir un incremento. Y la opción sería la primera. La lectura se incrementa a 7.84 newtons. ¿Cómo cambia la lectura de la báscula cuando la estatua se sumerge en el agua? Bueno, ya lo dijimos, aumenta, ¿verdad? Con esto concluimos la segunda clase y continuaremos con los demás contenidos en la siguiente clase.